Vamos a ver sobre la definición de sólido de revolución, el método de las capas cilíndricas y algunos ejercicios de aplicación. O volumen de revolución al sólido obtenido al rotar una región del plano alrededor de una recta ubicada en el mismo, las cuales pueden o no cruzarse. El método de los casquetes cilíndricos nos proporciona una forma alternativa para calcular el volumen de sólidos de revolución. En ciertos casos es el único método viable porque a veces resulta difícil aplicar el método de los discos. El método de los discos o no es aplicable en absoluto. Para el volumen generado por la curva, nosotros vamos a aplicar el método de las capas cilíndricas, que básicamente consiste en dividir a un sólido de revolución en una serie de capas cilíndricas que se encuentran incrustadas unas dentro de otras y en integrar luego los volúmenes de las capas para obtener el volumen total. Lo cual el sólido de revolución se puede ver cómo se va agregando y retirando sucesivamente estos elementos y cómo se produce el sólido de revolución. Método de los casquetes cilíndricos. Como podemos ver aquí tenemos un cilindro, de donde R1 es el radio interno, R2 es el radio externo, R es el radio medio, es decir, sacamos un promedio entre el radio interno y externo, H es la altura y delta R es el grosor del cilindro. Si se le corta el casquete cilíndrico se va a producir o a generar una superficie en donde vamos a encontrar, ahora en donde vamos a tener la misma altura, que va a seguir siendo H, va a ser el mismo grosor, que va a ser delta R, pero ahora se añade algo, el perímetro, que está representado por 2πr. Entonces, como vamos a calcular el volumen de este sólido, vamos a aplicar la fórmula que dice base por altura y por espesor, y entonces tenemos, va a ser el volumen igual a la base, que como dijimos es 2πr, la altura que viene representado por H y el grosor que va a ser representado por delta R. Hallar el volumen de un sólido de revolución que se genera al hacer girar alrededor del eje y la región que está comprendida entre la curva. ¿Alrededor del eje? Y la región que está comprendida en la curva Y es igual a f de x. Donde f de x va a ser mayor a 0, el eje x y las rectas verticales x igual a A y x igual a B, donde 0 es menor que A y A es menor que B. Vamos a trasladar el caso del cilindro que vimos anteriormente ahora a una función. Vamos a tener el mismo cilindro, pero ahora vamos a dividirlo en un intervalo de A a B, a la función, en donde vamos a dibujar tantos rectángulos como sea posible, o sea, un número infinito, para calcular el área, en donde vamos a tomar a un rectángulo como x sub y prima, y va a ser el punto medio de intersección, es decir, viene a ser el radio medio, que ya habíamos visto. X1 prima viene a ser el radio externo y x sub y va a ser el radio interno. Consideramos este rectángulo construido en el intervalo yésimo con la altura, va a ser f de x sub y prima, y le vamos a hacer girar en torno al eje Y. Grande sea el número de rectángulos que les dije de n, o sea, de casquetes
cilíndricos. Entonces podemos, con la fórmula que vimos anteriormente, podemos igualarla y vamos a tener la fórmula 2πx, que les recuerdo que x va a ser el radio medio por la función por delta x. 2π es un número constante. Entonces, como regla general para este tipo de casos, va a ser el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar alrededor del eje Y y la región que está comprendida entre la curva Y es igual a f de x. De f de x es menor a 0, el eje de la x, como ya vimos, el eje x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b, donde 0 es menor que a y a es menor que 0, va a estar dado por la integral. Volumen es igual a la integral desde a hasta b de 2π de x por la función por f de x por delta x. Método de los casquetes cilíndricos, que el volumen de un cono de altura h y con radio r en su abertura está dado por la fórmula que dice volumen es igual a 1/3 de pi r radio cuadrado por altura. Ya, considerando que el cono es un cuerpo o una superficie en revolución, tenemos que está formado por la recta roja, que es la llamada recta generatriz. Esta recta gira en torno a un eje, en este caso el eje Y, que pertenece a una superficie circular. Ya poniéndolo en un plano cartesiano, tenemos que los puntos que forman el triángulo son R0, aquí es 0, 0 y aquí sería 0H. Ya, para calcular el volumen primero tenemos que sacar la pendiente de la generatriz. La pendiente es igual a la variación de Y sobre la variación de X, por lo que la pendiente es igual ya. Tomando en cuenta que la pendiente es menos altura sobre radio como gira en torno al eje Y, el punto que corta es igual, el punto en el cual se corta en el eje Y es igual a 0H. Podemos utilizar la fórmula que Y es igual a Y1 es igual a M por X menos X1. Y lo que nos Ya, con la fórmula que obtuvimos del volumen en revolución podemos cambiar los datos de f de x, integrar y obtenemos que la fórmula es 1/3 de pi por radio cuadrado por acá. Que se produce al hacer girar la función, que es igual a y es igual a 2 menos raíz de x al cuadrado menos 2x. Entonces, para hacer esto, primero debemos construir la función, la integral definida, que es igual a, utilizando la fórmula del volumen, que esta es igual a la integral de a b, que b es igual a 3. Ya. Límite x es igual a 3. Esto es el límite de integración de b. Y x es igual a 2, que es aquí. Esto es el límite de integración de a. Ya, entonces ahí tenemos los límites de integración para poder construir nuestra integral definida. Ya al saber que tenemos los límites de integración, continuamos con
con nuestra formación de la integral, que utilizando la fórmula quedaría que la integral es, el volumen es igual a la integral de 3 que va 2 por 2pi, que es igual a x. En x tenemos que x vale x menos 1. Sabemos que el radio es x menos 1 y la altura es igual a 2 menos raíz de x cuadrado menos 2x. Todo esto por delta x. Ya, en esto continuamos con la resolución del problema. El volumen es igual a la integral por la 2 hasta 3. Entonces que esto se integrará y quedará. Primero resolvemos la integral que está aquí, que este es igual a 4pi por x menos 1 menos 2pi por x menos 1 y la raíz de x2 menos 2x. Y al factorizar resolvemos esta integral. Para resolver esta integral, y entonces ahí sustituimos con la integral por sustitución, por separación, que esto es igual al 4pi le sacamos que esto es igual a x menos 1 de x menos. Aquí tenemos una integral por sustitución, que es esta. Entonces a esta integral por sustitución le factorizamos. A esto le tomamos como u, le integramos. Entonces esto nos quedaría como u es igual a x al cuadrado menos 2x. Por lo tanto, du es igual a 2x menos 2. Entonces le sacamos factor común, porque nos queda así 2x menos 2. Que esto al derivar es 2x menos 2. Que sacamos factor común, nos queda 2x menos 1. Parábola y es igual a x cuadrado más 4x menos 3 por la cúbica y igual a x cubo menos 6x cuadrado más 12x menos 5, y por las verticales x igual a 1 y x igual a 3. Como nos da dos funciones, tenemos que restarlas para tener una sola función para calcular el volumen. Aquí reemplazamos. Entonces, ¿se entiende que esta función de aquí es ya el resultado? De la de aquí. Ya. Bueno, Luego, sí, la explicación que carpintería es eso. aquí metemos la función, ya aquí procedemos a evaluar la integral, ya la resolvemos y bueno, aquí La sacamos respuesta es. Aquí la respuesta es 292 sobre 15 por ¿Y pi. cuáles son las unidades de medida de esa Unidad integral? cúbica, porque es un volumen. Perfecto. Revolución que se genera al hacer girar sobre el eje Y la región comprendida en el primer cuadrante entre la curva Y igual a menos x al cubo más 4x al cuadrado, menos x al cubo más 4x al cuadrado menos 3x más 1 y la vertical x igual a 3. Ya. Aquí está x
igual a 3, este es x igual a 3, y como me dice que va desde el origen, va desde 0 hasta 3, vamos a aplicar la fórmula del volumen y vamos a multiplicar por x a toda la función por dx. Entonces sacamos al 2x como constante, la integral de 0 a 3 y el resultado de la multiplicación. Realizamos la integración correspondiente y la respuesta es igual a 99/5 pi unidades cúbicas. Primero tenemos la función y la función la vamos a igualar a 0. Bueno, aquí sacamos factor común, aquí sacamos x sub 1, que es igual a 0, y x sub 2, que es igual a 2. Aquí utilizamos la fórmula del volumen, que la integral va desde 0 hasta 2. Aquí le podemos sacar el 2pi y aquí le multiplicamos por la x. Aquí ya la integramos. Y aquí simplemente reemplazamos el valor de x y aquí tenemos que el volumen es 8 tercios pi y el volumen 8 tercios pi unidades cúbicas.